gracias y te honramos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Nos deleitamos, Señor, en tu gran fidelidad. Señor, gracias que tú abres momentos, Señor, incluso en un momento dado dijiste llevarte a tus discípulos, a los apóstoles, a un lugar alejado, porque era mucho el trabajo, era mucho el esfuerzo, Señor, y había que descansar, Señor. Y qué importante en esa sabiduría que tú nos quieres dar, de aprender a veces a dosificar, a entender cuándo, a veces qué hacer o qué no hacer, porque a veces es cuestión de dejar de hacer tantas cosas, Señor. Pero danos esa sabiduría, Señor, porque queremos eso, ser fieles hasta el final. Glorifícate, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que haya ese oasis de tu palabra, ese encuentro contigo, fortaleciéndonos en tu gracia, Señor, y fortaleciéndonos en la palabra que vamos a estar recibiendo. Gracias, Señor, una vez más por Alfonso, Señor, lo bendecimos, Señor. Gracias por la gracia que tú le has dado para compartir, por el don que es para el cuerpo, para la iglesia, para esta tierra, Señor. En todo, Señor, esta tarde glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Alfonso, bueno, ¿qué puedo decir? Yo, en parte es que tenemos una raíz común, aunque luego él ha volado por muchas cosas, por supuesto, pero él también tiene ese legado cuadrangular, que acabo de ver la palabra legado, ese legado cuadrangular, y bueno, claro, él salió corriendo a tiempo, no, broma, pero es algo que nos distingue y nos hemos ido encontrando en muchos tiempos y momentos, y bueno, a veces leyendo cosas que tú has escrito. Es un privilegio tenerte a ti aquí con nosotros, y bueno, que Dios te use en lo que vas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir aquí. A mí me da tortícolis, ¿no? A veces, es un privilegio estar aquí, la verdad. Y venía hablando con Gonzalo, Gonzalo y yo nos conocemos desde que teníamos pantalones cortos. Es que éramos chavales aquí en Madrid hace mucho tiempo. De que allá ocurre lo mismo, pero hay una saturación de eventos y de congresos y de reuniones y de actividades, y la gente, líderes, pastores, no logran subir a la superficie a tomar aire. Entonces, el hecho de que ustedes hayan tomado este rato para estar aquí, de hecho le decía a Fernando, si no, yo sé que todos estamos ligados y ocupados, no sé si vamos a hacerlo. Entonces, pues vamos adelante. Entonces, me siento muy honrado, privilegiado de estar aquí, compartir con ustedes en este rato, y que ustedes hayan tomado este tiempo para recibir y estar juntos. Hemos venido esta vez para celebrar el 50 aniversario de la iglesia que fundó mi padre aquí en Madrid, con un misionero hace 50 años. Medio siglo, ha llovido bastante. Entonces, esta es otra España. Entonces, ha sido un tiempo tremendo el estar aquí de nuevo en España, el ver lo que está pasando. Hemos experimentado de todo. Yo le dije a mi esposa, vas a ver el contraste, vas a ver cosas que tienen 2000 años, que construyeron los romanos, y vas a montarte en el tren bala, que va a 300 kilómetros. Es un país de contrastes y de muchas cosas. Y hoy estábamos en la Puerta del Sol en medio de una manifestación. Esto también es España. Aquí se protesta por todo, y no son protestantes precisamente, pero está siendo una experiencia tremenda. Quiero aprovechar el tiempo. Y sí, Pastores de Carne y Hueso. Este fue el primer libro que escribí hace como 7 u 8 años. Tenía otra portada. Tenía un hermano pelón, o sea, calvo. Ahí le dimos un descanso, llevaba 6 años el hermano ahí inclinado. Y hubo que hacer algunos cambios. Y tuve que editar algunas cosas. Por ejemplo, puse algunas citas de líderes prominentes que dijeron cosas muy buenas, pero cayeron en pecado. Entonces tengo por regla la
las citas que voy a poner y que estoy poniendo en mis libros tienen que ser de gente de 100 años para atrás, que hayan probado que murieron fieles hasta el fin. Qué cosa tremenda, ¿eh? Entonces, y algunas estadísticas también que han mejorado. Pero este libro tiene vida propia, ha sido traducido al portugués y al coreano. Es largo de contar eso, pero uno del equipo de la iglesia de Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo en su tiempo, misionero en Argentina, le impactó y dijo, esto lo tienen que leer los pastores en Corea. Dije, ¿en serio? Dice, sí, y así ha sido. Entonces, por culpa de este libro es que estoy yendo por todo el mundo, por la gran necesidad que hay de los pastores, fortaleciendo la pastoral. Entonces, y claro, lo que tú estabas diciendo también, lo de pastores de carne y hueso, pescuezo y todo esto. Y es que yo tengo que hacer la salvedad, o tengo que explicar un poco de por qué el título, porque hay pastores que no son de carne y hueso. Ojo. Los pastores que aparecen en las redes o en la televisión, en YouTube, con un peinado perfecto, con una familia perfecta, con hijos perfectos, con matrimonio perfecto, con un traje de Armani puesto, nada en contra de Armani, ¿no? Como que nada de eso es cierto. No es cierto. Nuestras familias no son perfectas. Nuestros hijos no son perfectos. Nuestros matrimonios no son perfectos. Por eso es que se ha escrito el libro y tiene vida propia, sigue impactando a tantos pastores que se identifican. Me he encontrado con tantos a través de los años y ya son muchos. Algunos me han dicho, si yo hubiera leído esto hace 20 años, cuando comencé en el ministerio, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Así que ahí está disponible. Muy bien, vamos a entrar en materia. Ahí están el arquitecto y los dos ingenieros encargados de la construcción. Y uno de ellos le dice al arquitecto, este es el pozo más profundo que hemos construido. Y el otro ingeniero abre los planos y le dice, hemos seguido sus planos al pie de la letra. Y el otro ingeniero se inclina un poco para ver adentro y pregunta, ¿qué es esa luz en el fondo del pozo? El arquitecto no lo puede creer. Le dice al ingeniero que sostiene el plano, señores, ¿están viendo el plano al revés? Les envié el plano de un faro, no un pozo. Quería saber si estaban aquí. Vamos a necesitar cafeína en un rato, ¿eh? Porque sin café es imposible agradar a Dios. Muy bien. Tremendo. Bueno, agotamiento ministerial. Yo quiero tocar el tema que también tiene que ver con agotamiento emocional en la vida del ministro o del pastor. Es que la realidad, y es lamentable, que muchos pastores se funden en el ministerio. Lo sabré yo porque tengo que lidiar con muchos que me llaman en plan privado, aconsejando, asesorando. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Barna y ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con estadísticas y hacen encuestas a diestra y siniestra a todo el mundo y sobre todo pastores. Y hace un tiempo esta organización investigó y encuestó a muchos. Y entonces ellos dieron las razones principales por qué la gente, los pastores, los líderes, dejan el ministerio. No dejan al Señor, dejan o abandonan el ministerio. Y son un montón, pero nada más que quiero mencionar de las personas que fueron encuestadas, las 7 más relevantes. La primera de ellas es que todos
Los que han dejado el ministerio, un 56% dijeron de un estrés inmenso en sus vidas. Por eso dejaron el ministerio. En segundo lugar, dijeron que el 43% se sentían solos y aislados. Eso, hay mucho que hablar de eso, porque en los seminarios, institutos bíblicos, en la preparación ministerial, no se habla de la soledad en el ministerio. Tercer lugar, 38% dejaron el ministerio porque se hartaron por la división política en sus iglesias. La mitad de un partido, el otro del otro. Increíble. Eso es en Estados Unidos. No sé si esto ocurrirá aquí, pero les estoy contando lo que pasa en Estados Unidos. En cuarto lugar, el 29%, hay 3 en la misma categoría. Dejaron el ministerio porque ha afectado mi familia, comentaron. Otros dijeron que no sentían nada optimista con el futuro de mi iglesia. Ellos como pastores viendo a su iglesia. Otros dijeron y hablaron de los conflictos con la dirección que va a la iglesia y dejaron la iglesia. En quinto lugar, el 24%, mi iglesia va en declive y por eso dejaron el ministerio. En sexto lugar, 22%, no me siento satisfecho y por eso han dejado el ministerio. En séptimo lugar, 21%, no me respetan los feligreses. Interesante eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Quiero, y aún antes de entrar en materia, yo me hice aquí una lista de cosas muy sencillas, se las voy a mencionar rápido y lo voy a insertar aquí. 10 cosas que no puedes hacer por ti solo en el ministerio. Y ni siquiera lo puse en el PowerPoint. 10 cosas que no puedes hacer por ti solo en el ministerio. Si crees que puedes hacer estas cosas tú solo, entonces obedecerás los deseos de la carne que son contrarios a la obra del Espíritu. En primer lugar, no puedes controlarlo todo. Segundo, no voy a comentar nada de esto porque no hay tiempo. Segundo, no puedes cambiar a nadie. Tercero, no puedes resolver los problemas de todos. Cuarto, no puedes llenar las expectativas de todos. Quinto, no puedes esquivar las preguntas difíciles, aunque quisiéramos a veces. Sexto, no puedes evitar esas asignaciones que son duras. A veces quisiéramos delegar a otro, ¿no? Es como aquel que decía, heme aquí, Señor, envía a mi hermano, ¿no? Séptimo, no puedes permitir que la crítica te afecte. En realidad, eso sería lo ideal, pero nos afecta. 8. No puedes creerte todas las grandes cosas que la gente dice de ti. Muy importante eso. 9. No puedes obligar a nadie a tomar una responsabilidad que él o ella no está cualificado o cualificada para llevar a cabo. Y 10. No puedes hacerlo todo por ti solo. Uy, en mis años novatos, si hubiera aprendido esto antes, intentando hacer cosas yo solo. Miren, yo he trabajado en factoría, apretando tornillos, oyendo todo tipo de obscenidades todo el día. Les voy a compartir una cronología de mi vida en Estados Unidos, de hace 44 años acá. Por eso, he trabajado, repito, en factoría, apretando tornillos, oyendo todo tipo de obscenidades todo el día. He trabajado en un almacén armando y preparando pedidos de vajillas para cadenas de tiendas luego de descargarlas de vagones de tren
repletos hasta el techo. He trabajado de mantenimiento de una mega iglesia sin saber de mantenimiento ni jardinería. Yo escribí de eso en mi libro, Pastores de Carne y Hueso. He trabajado en una multinacional manejando un toro, un forklift eléctrico, llevando ordenadores centrales gigantescos para el gobierno, lidiando con compañeros de trabajo que se drogaban y vendían drogas. A finales de mes trabajábamos de 16 a 20 horas seguidas. He trabajado para una empresa de lácteos cargando helados en camiones refrigerados donde tenía que entrar a cámaras refrigeradas de 20 grados bajo cero con un traje de astronauta y organizar la carga. Llegaba a casa de noche literalmente congelado, muerto de frío y exhausto. He trabajado vendiendo martillos neumáticos, o sea, a presión de aire, y miles de clavos a obreros de construcción bajo el sol inmisericordia de Florida, bajo la constante presión de un beeper con encargos constantes. ¿Se acuerdan de aquellos aparatitos, los beepers? Bueno. He trabajado para un sello de una disquera cristiana donde teníamos que pelear contra los ministerios de piratería cristiana. Mucho que hablar de eso. He trabajado en las editoriales evangélicas más prominentes del ramo de literatura cristiana como representante de ventas y luego director de ventas y marketing, donde tenía la presión diaria y mensual de alcanzar cierta cantidad de ventas, de viajar miles y miles de millas, millones en realidad, en todo el continente americano y España, tratando de convencer a los libreros de distribuir los títulos que presentaba y a la vez convencer a audiencias que necesitaban leer e informarse más como creyentes en Cristo. He trabajado para una ONG supervisando un programa de alfabetización en Centroamérica y el Istmo de Panamá, teniendo que entrar a las cárceles y entregarle personalmente los libros de estudio a los jefes de la Mara 18, la pandilla peor que hay allá, atravesar la jungla por horas con un calor que no perdonaba para llegar a un poblado indígena y supervisar el trabajo entre ellos, dormir en la hamaca dentro de sus chozas y comer la carne de animales que ellos prepararon, que yo nunca comería y sabía a rayos. He trabajado durante la pandemia repartiendo recados y llevando la compra de clientes que vivían en el tercer piso sin ascensor y hacerlo hasta 3 veces por la cantidad de bolsas y llegar la tercera vez con la lengua afuera. Pero sin duda alguna, el trabajo más difícil, más duro, más demandante, más complejo que he hecho y aún hago a través de todos estos años es el de pastor. Por eso les conté toda esa historia laboral, porque el más difícil es el de pastor. Y la calidad del trabajo del pastor depende de su estado y salud espiritual, emocional, mental, intelectual y física. Y hay muchos pastores enfermos que necesitan sanidad, que no buscan ayuda por orgullo, por temor o por el qué dirán y aún así están pastoreando. Los conozco. Y la calidad de su pastorado y ministerio es pobre, es enfermiza, ínfima, débil y transmiten esas enfermedades a sus ovejas y feligreses. Porque cuando un pastor está enfermo emocionalmente, transmite eso a su congregación. Por eso, el tema de hoy que quiero tocar es este. Y como dije, la realidad, es lamentable que muchos pastores se funden en el ministerio. Y yo quiero hablar de un tal, a ver si esto funciona, de un tal Elías. De un tal Elías. Cómo Dios lo usó con poder, un ministerio tremendo. Vamos a hacer un breve inventario de esto. Este fue el hombre de Dios en aquel momento
en la historia. Dios lo eligió para ser su hombre. Elías es la persona o el líder que no nos imaginamos que llegaría a tener depresión. Estrés sí, y mucho. Tensión, presión y todo lo que va con el ministerio, pero depresión, nunca se hubiera pensado eso de Elías. Dios le dice: Elías, sal de tu anonimato y ve y muéstrate ante el rey. Y eso fue precisamente lo que hizo. Fue y pronunció juicio declarando en 1 Reyes 17, no vamos a estar ahí, pero él declaró al rey: no lloverá por causa tuya, oh rey, por causa de tu pecado, y lloverá cuando yo dé la palabra. Seguido, Dios le dice: escóndete. Imagínate, después de enfrentarse al rey, Dios le dice: lo mejor es que haces ahora, escóndete. Y Elías estuvo por 1 año en el arroyo de Kerit y bebía agua de ese arroyo, y Dios le trajo comida todos los días por medio de cuervos. Dice la palabra que daba pan y carne por la tarde, una especie de choripán, algo así, no sé. Y Dios le dice entonces que viaje a Sarepta, que estaba a unas 80 millas, unos 100, 110 kilómetros, y una viuda pobre, lo sabemos, cuidó de él, pero Elías aún estaba escondido. Pasaron 3 años y el Señor le vuelve a decir: ve y muéstrate ante el rey. Y él regresa para reunirse con el rey Acab y propone hacerlo en el monte Carmelo. Y fue allí donde Dios habló y se manifestó contundentemente con fuego del cielo y poder de lo alto. Lo sabemos, lo hemos leído, esa historia. Y la gente creía que Dios era como otro Dios en minúscula, cualquiera, y Dios contestó con fuego. Cuando Dios demuestra su tremendo poder, quemando el sacrificio y el altar con fuego, la gente entonces reconoce que no es Baal, sino el Dios todopoderoso. Ojo, lo reconoce como el Dios de Elías. Interesante. Sabemos que en este inventario Elías mató a todos esos falsos profetas que eran demonios, profetas endemoniados. ¿Ustedes creen que hoy en día hay profetas endemoniados? Mejor será que lo creas, porque los hay. Entonces Elías subió al monte Carmelo y oró 6 veces que descendiera. Primero fue el fuego, él oró 6 veces que descendiera lluvia. Y sabemos que la lluvia cayó. Y Acab le cuenta todo a su esposa reina Jezabel. Pero ella, como dicen mis amigos mexicanos, no agarra la onda. Hasta que se da cuenta de la derrota y el desastre que tienen entre manos. Ahora sí, les voy a pedir que vayan ahí conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 19, porque es ahí donde vamos a estar. Primera de Reyes 19. Si trajeron sus Biblias de verdad, yo suelo usar, sigo usando la reina de las versiones. Nótese el versículo 2. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjense,
Y mira el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Uf. Nótese que Jezabel, voy a usar un término muy colombiano, Jezabel boleteó a Elías. ¿Hay aquí algún colombiano? Ustedes saben lo que es boletear. Jezabel boleteó a Elías, porque boletear en Colombia significa amenazar, extorsionar. En otras palabras, esta mujer puso un contrato sobre su vida, lo quería muerto. No, lo quería bien muerto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo crees que Elías hubiera tomado esa amenaza? Quizás no pasa nada. Esa mujer demonio no me intimida para nada. Pensamos que Elías hubiera pensado o reaccionado de esa manera. Pero ojo, Elías, fíjense, acababa de matar, de aniquilar 850 falsos profetas. ¿Cómo lo sabemos? Alguien los contó. 1, 2, 50, 51. O sea, alguien contó eso. Fíjense que en la Biblia siempre hay gente que cuenta. En Hechos sabemos cuántos se salvaron, porque alguien los contó. Elías acababa de matar 850 falsos profetas. O sea, imagínense, tenía todavía la adrenalina alta, a tope. Y en esos momentos estaba en el pico de la montaña por todo lo que había visto y cómo Dios lo había usado. La gente renunció a Baal y reconocieron el poder de Dios. Así pensamos que estaba Elías. Ahora, ¿cómo iba a responder Elías a esa mujer? Perdón, a esa mujerzuela. Nada ni nadie le iba a intimidar. O quizás sí. Elías pensaba: estoy en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo fue la respuesta de Elías? Nótese ahí el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En otras palabras, Elías tuvo miedo. Huyó por su vida. Se fue hasta Beerseba, la capital, lejos, muy lejos de Jezreel. Nótese el versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nótese dos cosas que dice el profeta. Recuerden, el hombre de Dios, el del ministerio de poder. Nótese lo primero que dice, que estaba deseando morirse. Ese era su deseo. Y nótese la otra cosa. Él dijo ahí: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa fue su petición. Su deseo era morirse, y su petición a Dios: quítame la vida. El hombre de Dios, el hombre del momento, el del ministerio de poder. Y ojo, Elías no se creía a prueba de fuego. No tenía un chaleco antibalas espiritual. No. Elías llega a este momento estresado, gastado, fundido emocionalmente, deprimido en extremo. El año pasado hablaba con un colega, pastor veterano de muchos años. Lo conozco hace 40 y pico de años. Lo había llamado para que me diera un dato de algo, y después me llamó. Y después de las cosas que uno habla por teléfono, bien, resuelves el mundo en 5 minutos, y después entramos
en las cosas que había que hablar. Y me dijo: Alfonso, ¿sabes qué? En los últimos meses he tenido ideas de quitarme la vida. ¿Cómo se come eso? Esa es la realidad de lo que está pasando hoy en día. Hubo un tiempo que hubo cantidad, tristemente, de suicidios de pastores en Sudamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otras partes. ¿Bajó? ¿Acaso esto concientizó más al cuerpo de Cristo? Pero eso ha seguido. De vez en cuando oímos casos. Y cuando ya nos pusimos a hablar a ese nivel, ahí tuve que parar y decir: déjame orar por ti. Uno no tiene respuestas así para algo tan complicado y tan profundo como eso. Pero sí estuve hablando con él y oré por él. Pero eso me pegó fuerte. Gente que uno conoce, que aprecia, que nunca creería: no puede ser. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Y aquí estamos viendo el hombre de Dios, el hombre que Dios ha usado con poder, y este hombre quiere morirse. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lidia y trata a Dios con Elías? Nótese, el patrón y la secuencia siempre es así. Primero, estrés. ¿Ok? Segundo, agotamiento emocional. Tomar nota de esto. Y tercero, depresión. Primero, llega en forma de estrés. Después, agotamiento emocional. Y si no se detiene eso desemboca en depresión. Entonces la pregunta es, otra vez, ¿cómo lidia y trata a Dios con Elías? Bueno, igual que nosotros, de la misma manera que lidia con nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver y desmenuzar un poco. Primero, Dios envía un ángel. Segundo, Dios le hace una pregunta. O sea, le cuestiona y le inquiere. Y tercero, y Dios, vamos a ver que habla o le da una palabra. Importante esto, 3 cosas: un ángel, una pregunta, una palabra. Y es que así ministra Dios cuando estamos ahí abajo, contra la lona, hechos polvo, destruidos, sin fuerzas, sin ánimo, sin nada, vacíos, fundidos. Ahora, fíjense de estas cosas aquí que quiero mencionar. Nótese, la primera de ellas está ahí en el versículo 5. Porque Dios, nótese que primero Dios envía un ángel. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Fíjense, lo primero que hace Dios en todo esto, como les mencioné, Dios envía un ángel. Y ojo, no le envía a un pastor u otro colega u otro consiervo para que le bombardee diciendo: oh hermano, necesitas orar más y ayunar.
O necesitas leer la palabra más. O te voy a dar todos estos pasajes bíblicos para que medites. No. Le envía un ángel. Lo interesante es lo que hace y lo que le dice. Hay varias cosas aquí. Lo primero que hemos leído ahí, dice aquí que le tocó. Elías necesitaba sanidad física. A veces necesitamos sanidad física. Dice que el ángel le tocó. Segundo, le dijo, levántate y come. Y tercero, fíjese que le dice, le da una torta cocida. Eso literalmente era comida angelical, comida celestial. Y nótese que después, en cuarto lugar, le da agua. Y dice que volvió a la cama. No estaba todavía repuesto. Y fíjense el segundo toque del ángel. Mira el versículo 7. Nótese cómo el ángel lo prepara y le dice, largo camino te resta. Elías quería morirse y Dios le dice, tengo otros planes contigo. Largo ministerio te resta, mucho camino todavía por recorrer sirviéndome. A veces el Señor ha tenido que venir de esa manera, de decir, hey, Alfonso, no tires la toalla, todavía hay mucho que quiero hacer contigo. Y ahí puedes poner tu nombre también. Y nótese el versículo 8. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Óigame, el ángel le hizo otra torta. No sé qué tendría esa torta, pero le dio energía. Caminar todo eso. Hermanos, esto es tremendo. Hay ángeles que el Señor envía con el don de cocinar. Pero en realidad esto me habla de la provisión de Dios. ¿Cuántos creen que Dios provee? De muchas maneras. Fíjense, dice que Elías tuvo una siesta. Una siesta. Esta siesta me habla de muchas cosas. Esta siesta me habla un poco del Shabbat que nosotros necesitamos. Obvio, yo hablo mucho de esto en el libro de los 10 mandamientos, porque muchos pastores no entienden, no han aprendido a relajarse, a buscar una válvula de escape en el buen sentido de la palabra. Esta siesta de Elías significaba ir a un partido de fútbol o ir a jugar al tenis. Yo trato de jugar al tenis cuando estoy en casa, todavía, porque esto se va poniendo viejo. Se oxida si no lo usas. Y me tengo que mover. Y yo, fanático del tenis, pues aprendí a jugar al tenis con mis dos ídolos de aquellos tiempos, los dos Manolos, Orantes y el otro, tenista. Pero buscar cosas. Hay pastores hoy en día que se sienten culpables si van a hacer algo así. Un paseo con tu chica, con tu esposa. Un fin de semana, escaparte, sentarte a orillas de un lago o de un río, leer un buen libro, escuchar buena música. Lo que quiero decir con esto, hermano o hermana que estás en el ministerio, relájate, desconéctate. Porque hay muchos hermanos que están tan conectados al ministerio que no pueden desconectarse y las revoluciones espiritualmente hablando siempre están ahí. Por eso decimos, oye, ¿por qué es que se funden los pastores? Por eso, en el caso de Elías, necesitó eso, lo mismo que nosotros. Reponte físicamente, recupérate, toma nuevas fuerzas. Estás agotado emocional, mental, espiritual y físicamente. Despeja tu mente. Haz las cosas que te sugerí hace un rato. Como viajo mucho por Latinoamérica, tengo cuidado a veces de mencionar, porque no voy a mencionar o sugerir, llévate a tu chica o tu esposa a un fin de semana a un hotel o a la playa, porque en muchos lugares
no pueden, no tienen dinero. Colegas pastores que están en otro, y uno tiene que ser sensible a esto. Pero les digo, hermano, lo que esté a tu alcance, desconéctate. ¿Cuántos creen que Dios se preocupa por nuestra salud física? Dios nos creó espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro templo. Ser buenos mayordomos de nuestra salud física, comer bien y saludable. Confieso que me he pasado aquí en España estos días. Pero ya me confesé. Ahora cuando llegue allá a Texas, a jugar tenis como loco. Ser buenos mayordomos de nuestra salud física, dormir bien y suficiente, hacer ejercicio, deporte, esparcimiento, entretenimiento, como dije hace un rato, válvula de escape sana. Sé un líder, sé un pastor normal, por favor. Ojo, Dios envía ángeles a nuestro lado y a nuestro rescate cuando estamos hechos polvo, y lo hace en forma de amigos, de colegas de confianza que nos ministran. No se imaginan, no crean que son ángeles con alas que vienen. Sí, Dios lo hace, nada es imposible para Dios, pero Dios a veces elige a gente de carne y hueso. Sí. Gente que viene a nuestro lado y nos pone la mano en el hombro, nos consuela, nos conforta, nos anima. Ese tipo de ángeles. Dios es el Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Mira el versículo 7. Y volviendo el ángel, fíjense, de Jehová, la segunda vez, dice ahí, lo tocó. Fíjense, la segunda cosa que hace Dios está en el versículo 8 y 9. Dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Nótese la segunda cosa que quería mencionar aquí, es que Dios le hace una pregunta, lo cuestiona. ¿Qué haces aquí, Elías? Y fíjese que al final del versículo 8 vuelve a decirlo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ojo, cuando Dios hace una pregunta, no la hace porque necesita saber algo. ¿Entendemos eso, no? Lo que Él quiere es que hables y le digas cosas al Señor. Él quiere que le digamos dónde y cómo estamos en nuestras vidas. Y fíjense la respuesta de Elías. Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. Voy a poner una voz así, me imagino, muy súper espiritual, porque esa fue la manera quizás que él le contó. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mala respuesta. Mala respuesta. Le da la respuesta equivocada. ¿Saben por qué? La respuesta que da se trata de él, de Elías. No sé si lo vieron ahí, donde dice: solo yo. Solo yo. Se trata de él nada más. Es como que está diciendo: te he servido, te he sido fiel, soy el único que ha quedado, todos se han ido, todos te han dejado, no han sido fieles a tu palabra, pobrecito yo. A Elías estaba en su propia fiesta de conmiseración, él solo, y pudiéramos todos decir: oh, ¿no? Se atreven a decir: oh. Hay algunos que hay que decirle ese oh, porque se trata de ellos. Quedo yo, el único que te ha amado, el que ha hecho todas esas cosas maravillosas. Pero Dios le hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?
Bueno, Señor, pues el único que te ha servido y ha estado ahí al pie del cañón, Señor, el único que ha quedado firme y en pie por ti, oh Dios mío, y me quieren eliminar. Óigame, el oír esto dan ganas de llorar, da lástima a este hombre. Cuidado, una advertencia. El orgullo piadoso es algo destructivo. Una nota mental de eso. El orgullo piadoso es algo destructivo. El creerse más espiritual que los demás es destructivo. Dios le hace la pregunta para que se dé cuenta que estaba lejos de Dios, que estaba distanciado de Dios, y Elías le viene con una historia de un superhombre. Oh, soy yo, el que más ha estado ahí al pie del cañón contigo. Es que Elías estaba hecho un fracaso. Elías trata de impresionar a Dios con su respuesta, que no es la correcta. Tercer lugar. Nótese, tercera cosa, está ahí en versículos 11 y 12. Dios le habla, Dios le da una palabra. Fíjense el versículo 11 y 12. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Elías está en una cueva. Eso me habla de las cuevas de nuestra vida. Y Elías está deprimido. O sea, literalmente no sale de esa situación. Y nótese aquí que lo acabamos de leer, conocemos este pasaje, pero otra vez, primero un viento. Un viento. Yo recuerdo el tremendo huracán Andrew en el año 92. Vivíamos en California, nos mudamos a Miami y un mes después vino Andrew. Y fue algo, lo de Andrew fue lo de Valencia al cuadrado. Increíble. 2 años después estaban todavía sacando escombros de la ciudad de Miami. Los daños fueron increíbles y no hubieron tantas muertes, tristemente. Era un huracán, siempre pasan huracanes. La gente trató de prepararse. Un viento. Dios ha hablado en medio de tormentas. Pero dice aquí la palabra que un terremoto también. Y yo recuerdo los terremotos de California, porque vivimos en California también. Cuando nos mudamos de California a Florida pensé, ya no más cosas naturales ni tragedias. Y un mes después estaba este terrible huracán. Pero los terremotos, uno no se acostumbra a eso. Pasamos muchos terremotos allá. En California hay como 1000 terremotos al año, pero son muy pequeños, no se sienten. Pero los grandes, después de 4 o 5, en la escala de Richter, tremendo. Y allí uno aprende a vivir de esa manera. Yo aprendí que tienes que dormir con pijamas. No en paños menores. Porque los terremotos de noche tienes que salir corriendo. Aprendí que necesitas tener zapatos debajo de la cama. Porque cuando hay un terremoto rompen vidrios y paredes y si sales descalzo. Aprendí también que tengo que quedarme en el marco de la puerta.
y no salir a la calle porque el tendido eléctrico, hay gente que se eso, óyeme, un terremoto. Recuerdo otro terremoto, y ustedes lo han leído también, el de Gólgota, ¿se recuerdan? El de Gólgota. Dios quebrantó las rocas, Dios habló y habló en alta voz en Gólgota. Pero fíjense que en este pasaje hay otra cosa más, no solamente el viento del terremoto, hay un fuego. ¿Se recuerda de Moisés y la zarza? Dios le habló desde la zarza ardiendo. Pero Dios, es curioso, no estaba en estas cosas en este momento de Elías, ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Entonces Dios le habló a Elías cuando salió de la cueva. Ojo, esto es importante. Dios le habló a Elías cuando salió de la cueva. Y nótese que dice ahí, en un silbo apacible y delicado. En otras palabras, Dios le susurró a Elías. Y fíjense el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, ¿por qué hizo esto Elías? ¿Por qué cubrió su rostro con su manto? Primero pienso por vergüenza, estaba avergonzado. Segundo, por reverencia, estaba asombrado. Y Dios le dice: Elías, has sido parte de muchas cosas sobrenaturales, cosas tremendas y tremendas manifestaciones de mi poder, milagros. Todavía la manera que hablo con mi gente, con mi pueblo, con mis líderes, a través de un susurro suave. Pero es que nosotros somos así. Dios, ven y ayúdame de una manera espectacular, dramática. Dios, ven y ayúdame con luces, con cámara, con efectos especiales y estrepitosamente. La iglesia está así en muchos lugares. ¿Se recuerdan en la última cena? Estaban sentados, comiendo, y de pronto el Señor se pone de pie y se queda en paños menores. Y yo me imagino los discípulos están diciendo, pensando: wow, va a ser algo espectacular. Espérate, que va a ser algo tremendo. Porque así pensamos también nosotros muchas veces. Y nos sorprende. Y el Señor lo sorprendió cuando agarra la toalla y la palangana, el hebrín, y empieza a lavarle los pies a cada uno. Ellos pensaban que iba a ser algo espectacular, ¿no? Bueno, lo han visto hacer señales, milagros, cosas tremendas, pero aquí lo mismo con lo que estamos viendo con Elías. No fue en el viento, no fue en el terremoto, no fue en el fuego. Dios le está hablando en un susurro suave. Y fíjense que Dios habla normalmente. No tiene que gritar para hacerse oír. No tiene que estremecernos con una voz potente tipo barítono que viene del cielo con muchos decibeles. Alfonso. No. ¿Cuántos entienden esto? Cuando Dios quiere decirnos algo, hablarnos individualmente y corporativamente, Él tiene la manera de hacerlo para que todos lo oigan. ¿Se entiende esto? Hace 35 años atrás, más o menos, en nuestra primera iglesia que nosotros comenzamos en California, hace 43 años, santo cielo, cómo pasa el tiempo. Éramos parte de un movimiento de iglesias que comenzó en California que se llama Calvary Chapel. Y de ahí salió
una película, El Movimiento de Jesús, todo esto, hace un par de años. Y nosotros comenzamos la segunda Calvary Chapel hispana. Éramos parte de una mega iglesia, eran como 3,000 los miércoles, imagínense. Y los viernes teníamos el culto en español y después el domingo, pero los miércoles nos reuníamos. Y recuerdo esto como si fuera hoy. Era el miércoles, un auditorio que habían 2,000 personas por lo menos. El que estaba tocando el piano, que ya está con el Señor, dirigiéndonos una presencia de Dios impresionante. Y había una paz tremenda. Y hubo una pausa. Y estábamos todos ahí saboreando la presencia de Dios. Y de pronto, alguien en aquel auditorio gigantesco se puso de pie y empezó a hablar en lenguas. Pero no me malinterprete, no se puso a gritar ni a alzar la voz. Empezó y dio un mensaje en lenguas sin micrófono. Y las 2,000 y pico personas que estábamos ahí lo oímos como si estuviera al lado. Terminó brevemente, se sentó. A los pocos segundos, otra persona en otro extremo de aquel gran auditorio se puso en pie y dio la interpretación de lo que acabábamos de oír. No usó micrófono, Dios no necesita micrófono. Habló normalmente y todos lo oímos perfectamente. Cuando Dios habla, su pueblo oye. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Fíjense, Él puede, si quiere, usar viento, terremoto, fuego, y lo ha hecho, pero normalmente habla y nos habla a través de ese silbo suave y delicado, ese susurro de la voz de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Elías? Nótese ahí el versículo 13 conmigo. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, la misma pregunta la segunda vez. Nótese la respuesta ahora, versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Oh, tremendo! La misma respuesta equivocada. Sale otra vez a la superficie ese orgullo piadoso. ¿Lo pueden detectar ahí? Señor, yo soy la última Coca-Cola del desierto espiritualmente. Y solo yo he quedado. Eso es lo que en un sentido Él está diciendo. Y fíjense, Dios le da instrucciones de qué hacer. Entonces el versículo 15. Dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios le está diciendo, Elías, todavía te puedo usar. Tengo cosas para ti que quiero que hagas. Te doy un destino y un propósito fresco para que me sirvas con fuerzas renovadas. Todavía te estoy enseñando a ser obediente, a vivir un día a la vez y cómo depender totalmente de mí, el Señor de tu vida. Quiero usarte, y por eso le dice, ve a Damasco.
y harás estas cosas. Fíjense que Dios le dice ve. Cuando Dios te dice ve, no te quedes en tu lugar, en ese lugar de comodidad o ese lugar de temor o de inseguridad. Sal de la cueva, mi hermano, mi hermana. Segundo, le dice vuélvete por tu camino. Déjame ver si lo tengo esto acá. Ah, sí, María. Perfecto, ahora sí. Nótese. Dice, vuélvete por tu camino. ¿Qué significa esto? Significa que tu experiencia pasada, tus vivencias, tu camino te ayudará a llegar a donde quieres que vayas. Tercero, el Señor le dice, unge a personas o a líderes adecuados. En otras palabras, le está diciendo, pasa el manto. Pasa el manto. O en otras palabras, pasa la antorcha cuando está encendida, no cuando está fundida. Y eso es lo que está pasando y ha pasado. Como hay pastores y líderes que se aferran a su púlpito, a su ministerio y no sueltan. Y los conozco algunos, no porque sean octogenarios, pero ya están fundidos. La antorcha se fundió. Y eso no es lo que quiere el Señor. Nosotros, mi esposa y yo, estamos pastoreando en Austin, que es la capital del estado de Texas. Estábamos prestados. Es una iglesia de Asamblea de Dios americana que nos pidió porque querían que se hiciera una nueva plantación. Y el fundador conocía a Jack Hayford y sabe, tú eres cuadrangular, tremendo. Bueno, nos dieron el voto de confianza y me pidieron que ayudara. Y ahí tenemos una pequeña congregación. La idea es dejar una pareja instalada en un tiempo. No es para nosotros. Y ya tenemos a esa pareja, una pareja de pastores que también los estamos entrenando, mexicanos, preciosos. Y la mayoría de ahí son colombianos. ¿Hay aquí colombianos? ¿Alguno? Ah, sí. Son rolos los que están ahí. Así le llaman a los de Bogotá. No son paisas, ¿no? Si le dices paisa a uno de Bogotá, te metes en problemas. Pero estamos ahí con la idea de pasar la antorcha. Por eso es importante esto. Fíjense que le dice a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, en el versículo 16, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Hay que dar lugar a otros. Óyeme, ¿cuántos de estos pastores que se aferran a su ministerio y no delegan, tienen a líderes potenciales calentando asientos? Y lo que pasa es que tarde o temprano esos que están ahí se van despacito y muy silenciosamente. Cuando vienen a ver, aquellos que podía haber usado, que podían estar ministrando ahí, se fueron. Y hay otra cosa más interesante, hay una postdata, porque en el versículo 18 le dice, tengo a 7,000 que no se doblegaron ante Baal, ni tampoco lo besaron. O sea, tengo pueblo todavía en Damasco. Por eso, concluyo, recuerda esto. En primer lugar, cualquiera puede desfondarse. ¿Se entiende eso? Cualquiera puede desfondarse. Cuidado con decir, a mí no me pasará eso. Oh, sí, sí te puede pasar. Imagínense a este profeta que Dios lo usó con poder. Ninguno de nosotros, nadie aquí en este salón es Superman. Nadie.
Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas del agotamiento emocional. Y ojo, si a Elías le pasó, a cualquiera le puede pasar. Segundo, la sanidad de Dios es multifacética. ¿Por qué digo esto? Recuerda que somos espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. Él sana todo eso porque todo eso le pertenece a Él. Dios, lo hemos visto ahí, Dios le ministró físicamente, envió ángeles. Dios le ministró psicológicamente. Dios le dijo, hablemos. Dios le aconsejó, Dios le asesoró. Pero Dios también le ministró espiritualmente, porque le habló, le dio su palabra, le susurró en lo más profundo. Sal al campo de juego otra vez, te puedo usar y te voy a usar, dice el Señor. Tercero, sucesos drásticos o eventos dramáticos. Ojo. Hablamos de cosas que llamarán tu atención, pero no cambiarán tu vida. Ojo con esto. Después del 9/11, sabemos todo lo que es eso, ¿no? Esa fecha está ahí. Después del 9/11, de aquel horroroso atentado, pensamos que iba a haber un avivamiento espiritual en nuestra nación, allá en Estados Unidos. Es cierto. Las iglesias se llenaron. Por un mes nada más. Después de eso, como si no hubiera pasado nada. Qué equivocados estábamos. Porque como acabo de decir, un mes después todo de vuelta a la normalidad espiritual y moralmente hablando. Esos sucesos drásticos no cambian nuestras vidas. Y en cuarto lugar, eso sí, la palabra de Dios cambiará tu vida. Aleluya. Y eso es cuando el Espíritu de Dios susurra oídos duros y toca tu corazón endurecido por las experiencias del pasado y nos habla en lo más profundo de nuestro ser, ahí donde solo Dios puede llegar con su palabra. He conocido y conozco pastores y líderes prepotentes, duros, que tienen esa actitud. ¿Qué me vas tú a decir? ¿Qué me vas a enseñar? La palabra de Dios cambiará tu vida y nos convence de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos convence de pecado. Nos damos cuenta de que no estamos bien con Dios ni con nosotros mismos y necesitamos deshacernos de toda esa basura y así volvernos a Él, porque a Él entonces nos renueva, nos hace nuevos por el poder de su palabra. Aleluya. Para poder ministrar y servirle como debe ser. Por eso, en el caso de Elías, fue el poder de la palabra que cambió a Elías. Fue ese susurro suave y contundente que impactó a este hombre de carne y hueso. Óigame, a mí me encanta la playa, me encanta el mar, las puestas de sol, los amaneceres, pero eso por muy bueno no me cambia ni me transforma como la palabra de Dios. Usa cualquier otro ejemplo que tú quieras. Nada como la palabra de Dios. Anoche estábamos hablando de esto, de regresar a la palabra de Dios. La gente se ha ido, la iglesia se ha ido por las tangentes, por la periferia. Por eso necesita regresar a la palabra de Dios. Dios está susurrando ahora mismo, quizás, no sé, tu nombre, hablando su palabra de sanidad, de perdón y de restauración en tu vida. Y ese es el milagro más grande y más drástico de todos. Y recuerda esto, si el arco está siempre tensado, se romperá. Por eso afloja el arco. Destensa tu vida. Destensa tu vida, hermano pastor, líder, hermano que sirves en cualquier otra capacidad. Por eso, que no se apague la llama del servicio a Dios. Enciende, Espíritu de Dios, nuestros corazones de nuevo para servirte con pasión y con entrega renovada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nos
ponemos de pie un momento así, descansa.